Hola, bienvenidos a Elegidos Manifestando, el canal donde exploramos el poder de la mente, la manifestación y la energía universal para crear la vida que mereces. ¿Listos para transformar tu realidad? Empecemos. Imagina esto, estás en una sala llena de personas, todas luchando por el éxito. Algunos juegan limpio, trabajan duro y se mantienen fieles a sus valores. Otros mienten, manipulan y pasan por encima de cualquiera en su camino, y, sin embargo, a menudo son los despiadados quienes llegan más alto. ¿Por qué? ¿Está el mundo realmente diseñado para favorecer a los peores entre nosotros? Historia, política, negocios, donde quiera que mires, encontrarás ejemplos de individuos que, a pesar de su falta de moralidad, han alcanzado un poder extraordinario. Desde emperadores despiadados hasta directores ejecutivos implacables, el patrón se repite. Pero esto no es solo una coincidencia, es una característica de la naturaleza humana profundamente incrustada en nuestra psicología evolutiva y estructuras sociales. En un mundo donde los recursos son escasos, la competencia es inevitable. Aquellos que dudan, que buscan justicia a cada paso, a menudo se quedan atrás. Mientras tanto, quienes están dispuestos a explotar, engañar y dominar ascienden a la cima. Esta dura realidad nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Es la moralidad una debilidad en el juego del poder? Sin embargo, la paradoja es esta. Aunque las peores personas suelen tener éxito a corto plazo, la historia también está llena de relatos de su caída. La pregunta no es solo por qué ascienden, sino si su éxito es sostenible. Y más importante aún, ¿qué significa para aquellos de nosotros que nos negamos a abandonar nuestros principios? Nietzsche veía el poder como una fuerza innegable de la vida, algo ni bueno ni malo en sí mismo, sino simplemente una verdad de la existencia. Para entender por qué las peores personas tienen éxito, primero debemos entender la naturaleza del poder en sí mismo, y para eso necesitamos sumergirnos en una de las ideas más controvertidas de Nietzsche. La moralidad del amo versus la moralidad del esclavo. Imagina dos guerreros en un campo de batalla. Uno es fuerte, decisivo y valiente. Toma lo que quiere, moldea el mundo a su voluntad y no pide permiso. El otro es vacilante, esperando validación externa, buscando justicia y esperando que el mundo recompense su virtud. ¿Cuál de estos dos es más probable que sobreviva? ¿Cuál es más probable que gobierne? Friedrich Nietzsche argumentó que la moralidad en sí misma no es una verdad universal, sino una creación de las luchas de poder a lo largo de la historia. Veía dos sistemas morales fundamentales, la moralidad del amo y la moralidad del esclavo. Estos no son solo conceptos abstractos, explican por qué los individuos despiadados a menudo ascienden al dominio mientras quienes priorizan la bondad y la equidad luchan. La moralidad del amo es la moralidad de los fuertes, los gobernantes, los conquistadores. Se basa en valores como la fuerza, el coraje, la ambición y el poder. Para los amos, lo bueno es lo que mejora su capacidad para dominar, crear y afirmar su voluntad sobre el mundo. No buscan aprobación, definen su propio valor, asumen la responsabilidad de su destino y no ven la debilidad como algo que deba ser protegido. Es simplemente algo que debe ser superado. Por otro lado, la moralidad del esclavo es la moralidad de los oprimidos, los impotentes, aquellos que no pueden imponer su voluntad directamente. En lugar de celebrar la fuerza, glorifica la humildad, la obediencia y el sacrificio personal. Enseña que el sufrimiento es noble y que el poder es intrínsecamente malo. Nietzsche vio esto como un sistema moral creado por aquellos que carecían de la capacidad de dominar, una adaptación psicológica que les permitía sobrevivir en un mundo controlado por los fuertes. Pero aquí está la verdad incómoda. La moralidad del esclavo no previene el ascenso de los despiadados, lo habilita. Al condenar la ambición, al avergonzar la búsqueda del poder, deja el poder en manos de aquellos que no se preocupan por la moralidad en absoluto. Mientras los de corazón noble vacilan, aquellos que abrazan la moralidad del amo toman el control. Y en un mundo donde la vacilación equivale a la derrota, los resultados son inevitables. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Deberíamos abandonar la moralidad por completo y abrazar el camino despiadado? ¿O hay otra manera de reconciliar la fuerza y la virtud? Para responder a eso,
debemos mirar más profundamente en la psicología de aquellos que ascienden al poder, los que se niegan a ser víctimas de las circunstancias. Imagina un vasto y salvaje desierto. En este mundo, la supervivencia no se trata de justicia o bondad. Se trata de fuerza, adaptabilidad y la disposición a hacer lo que sea necesario. El león no pide permiso para cazar. La tormenta no se disculpa por su destrucción. La naturaleza no recompensa la moralidad. Recompensa a aquellos que pueden soportar, a aquellos que pueden dominar. La sociedad humana no es diferente. Bajo nuestras leyes y contratos sociales, la batalla primitiva por la supervivencia aún arde. Aquellos que ascienden al poder a menudo comparten un rasgo definitorio, la falta de escrúpulos. No necesariamente crueldad, sino la capacidad de actuar con decisión, sin ser obstaculizados por la vacilación o la culpa. Esto no es un accidente, es una adaptación evolutiva, un mecanismo que ha permitido a individuos e imperios por igual apoderarse del control en un mundo que no espera a los vacilantes. Los psicólogos han estudiado durante mucho tiempo los rasgos que predicen el éxito en entornos competitivos. Una y otra vez, vemos los mismos patrones. Altos niveles de ambición, baja sensibilidad al miedo, y quizás lo más controvertido, un sentido reducido de empatía hacia quienes se interponen en el camino. Esto no significa que todas las personas poderosas sean psicópatas, pero sí significa que muchos de ellos poseen rasgos que les permiten actuar sin las restricciones emocionales que frenan a otros. Considera a los líderes, emprendedores y conquistadores que remodelaron la historia. Desde Julio César hasta los magnates modernos, el patrón es claro. La vacilación es una responsabilidad y el poder se toma, no se da. Los más fuertes no esperan permiso para liderar. Dan un paso adelante, toman riesgos y enfrentan las consecuencias más tarde. Esta es la razón por la que los implacables a menudo ascienden mientras los vacilantes permanecen en las sombras. Pero aquí está la paradoja. La falta de escrúpulos por sí sola no es suficiente. Aquellos que ejercen el poder sin sabiduría a menudo enfrentan caídas espectaculares. Las mismas cualidades que permiten a una persona llegar a la cima también pueden ser su perdición. Un líder que gobierna solo a través del miedo eventualmente será consumido por las mismas fuerzas que una vez controló. La historia está llena de tiranos que creyeron que eran invencibles, hasta que no lo fueron. Entonces, si el poder a menudo es tomado por aquellos que son despiadados, ¿significa esto que la moralidad y la justicia están condenadas a fracasar? No necesariamente. Pero para entender por qué, necesitamos desafiar una de las mayores ilusiones de la sociedad moderna, la creencia de que el mundo es justo. Desde la infancia, se nos cuenta una historia reconfortante, que el mundo es justo, que las personas buenas son recompensadas y que la justicia siempre prevalecerá. Los cuentos de hadas, las enseñanzas religiosas y las filosofías morales refuerzan esta creencia. Pero luego, al entrar en la realidad, surge una brutal contradicción. Los trabajadores más duros no siempre son los más ricos. Los más honestos no siempre lideran. Los corazones más amables a menudo son los más rotos. Esta desconexión no es un defecto en el sistema, es el sistema. La idea de justicia es en muchos sentidos una construcción social, una narrativa diseñada para mantener el orden en lugar de reflejar la realidad. Es una ilusión reconfortante, pero una ilusión al fin y al cabo. El poder y el éxito no se otorgan basados únicamente en el mérito. Se toman, se luchan y a menudo son acaparados por aquellos que entienden el juego mejor que otros. La investigación psicológica ha revelado un fenómeno llamado la falacia del mundo justo, la tendencia a creer que la vida es inherentemente justa, que las personas obtienen lo que merecen. Esta creencia es peligrosa porque fomenta la pasividad. Si asumimos que la bondad por sí sola llevará al éxito, corremos el riesgo de ignorar las realidades de la competencia, la estrategia y el poder. Y mientras esperamos justicia, aquellos que no comparten nuestras ilusiones ya están avanzando. Pero ¿significa esto que la moralidad es insignificante? Deberíamos abandonar todos los principios en la búsqueda del poder. No del todo. La clave es entender el juego sin convertirse en esclavo de él. Aquellos que más sufren son a menudo aquellos que creen que simplemente jugar bien será suficiente.
Pero aquellos que aprenden a equilibrar la integridad con el pensamiento estratégico, que combinan la bondad con la fuerza, son los que reescriben las reglas. La verdad es esta: la justicia no es algo que podamos esperar, es algo que debemos crear, y eso requiere poder. Nietzsche vio esta lucha como una parte fundamental de la existencia humana. Su respuesta no fue rendirse a la ilusión de la justicia, ni convertirse en despiadado sin sentido. En cambio, apuntaba a algo superior, una forma de trascender tanto la debilidad como la crueldad. Para entender esto, debemos explorar una de sus ideas más revolucionarias, el Übermensch, el individuo que se eleva más allá de la moralidad, más allá de las ilusiones, y más allá de las limitaciones. Imagina estar al borde de un vasto abismo. Detrás de ti se encuentra el mundo tal como es, lleno de injusticias, limitaciones y el peso opresivo de la convención. Ante ti se encuentra lo desconocido, un camino que solo los audaces se atreven a recorrer. La mayoría vacilará, encadenada por el miedo y la duda, pero unos pocos darán el salto. Estos son los Übermenschen, los individuos que se elevan por encima de las masas, que forjan su propio camino, que redefinen el poder en sus propios términos. La idea de Friedrich Nietzsche del Übermensch, o superhombre, no se trata de fuerza bruta o dominación ciega, se trata de superación personal. El Übermensch es alguien que se niega a ser víctima de las circunstancias, que no acepta sin cuestionar la moralidad impuesta, y que moldea su propio destino en lugar de conformarse a las expectativas de otros. En el corazón del Übermensch está la voluntad de poder. A diferencia de la moralidad pasiva de la sumisión y la culpa, la voluntad de poder se trata de abrazar los instintos más profundos para crear, transformar, imponer significado a un mundo sin sentido. No se trata de controlar a otros, sino de controlarse a uno mismo. Mientras los débiles están atrapados por el miedo, el Übermensch avanza, libre de las ilusiones sociales. Pero aquí está la clave: el Übermensch no es despiadado por el simple hecho de la crueldad. A diferencia de los tiranos y manipuladores que se apoderan del poder por inseguridad, el Übermensch no necesita validación. Su fuerza viene de dentro. No dependen del engaño o la opresión porque su poder es autogenerado, independiente de la aprobación externa o del éxito efímero. Es por eso que las peores personas pueden ascender al poder, pero nunca realmente trascenderán. Los despiadados juegan un juego temporal, escalando a través de la manipulación y la fuerza. Pero el Übermensch juega el juego infinito, construyendo algo más grande que ellos mismos. Son creadores, no solo tomadores. Entonces, ¿cómo encarnamos esto? ¿Cómo navegamos en un mundo que recompensa a los despiadados mientras nos negamos a convertirnos en uno de ellos? La respuesta está en entender el poder, no como un arma, sino como una herramienta. El siguiente paso es aprender a competir en un mundo que no espera a los de buen corazón. Imagina esto: estás en un juego de alto riesgo donde las reglas están escritas por aquellos que juegan para ganar a cualquier costo. Si dudas, si asumes que la justicia te protegerá, pierdes. Esta es la realidad que muchos enfrentan en los negocios, la política y la vida misma. Los despiadados lo saben, toman lo que quieren. Pero, ¿significa esto que debes convertirte en uno de ellos para sobrevivir? No necesariamente. El error que cometen la mayoría de las personas es creer que solo tienen dos opciones: ser despiadado o ser una víctima. Pero hay un tercer camino, uno que mezcla el pensamiento estratégico con la integridad, uno que te permite competir sin perder tu alma. La filosofía de Nietzsche no se trataba de dominación ciega, se trataba de trascender la debilidad mientras se mantenía la autenticidad. La clave es entender el poder sin ser esclavizado por él. Aquí está cómo. Una de las mayores debilidades de las personas es su creencia de que la vida debería ser justa. No debería, nunca lo fue. Los competidores más fuertes aceptan esto temprano. No pierden tiempo quejándose de la injusticia. Aprenden las reglas del juego y las usan a su favor. Esto no significa abandonar la ética, significa reconocer que el poder es neutral y quienes lo entienden lo manejan mejor. Muchos fallan porque asumen que la bondad por sí sola les traerá éxito, pero el poder rara vez se da. Se toma. Eso no significa volverse cruel, pero sí significa entender las mentes de aquellos que buscan explotarte.
La empatía estratégica significa leer profundamente a las personas, reconocer sus motivos y anticipar sus movimientos. Te permite navegar en el engaño sin volverte engañoso tú mismo. La mayoría de las personas son controladas por el miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a estar solos. Sin embargo, el Übermensch desarrolla poder interno. Esto significa abrazar la incomodidad, tomar riesgos y forjar tu propio camino a pesar de la oposición. Las personas más exitosas no piden permiso, crean oportunidades donde no existen. Hay una diferencia entre la falta de escrúpulos sin sentido y la falta de escrúpulos controlada. La primera es destrucción sin propósito. La segunda es la capacidad de tomar decisiones difíciles sin vacilar. A veces, el poder requiere alejarse de relaciones tóxicas, tomar decisiones impopulares o enfrentar verdades incómodas. Esto no es crueldad, es fuerza. La clave es saber cuándo y cómo aplicarla. Los despiadados a menudo ascienden rápido, pero también caen con fuerza. ¿Por qué? Porque su poder se construye sobre la explotación, no sobre la creación. El verdadero Übermensch construye, ya sea un negocio, una idea, un movimiento o una transformación personal. Cuando creas valor, te vuelves indispensable. No necesitas manipular porque tu poder se gana, no se roba. Entonces, puedes tener éxito en un mundo que recompensa a los despiadados. Absolutamente, pero solo si dejas de jugar con las viejas reglas, dejas de esperar justicia y empiezas a dominar el poder en tus propios términos. Pero esto nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Es el poder en sí mismo malvado? ¿O simplemente está mal entendido? El poder es la fuerza que mueve el mundo, moldeando las vidas de aquellos que lo poseen y de aquellos que están a su merced. Pero, ¿es el poder inherentemente malvado? La exploración de Nietzsche sobre el poder no se trataba solo de dominación, era sobre creación. El impulso de adquirir poder, según Nietzsche, a menudo se malinterpreta. No se trata de aplastar a otros bajo tu bota, se trata de superarte a ti mismo, de trascender las limitaciones del momento actual y convertirte en más de lo que jamás imaginaste. Sin embargo, a lo largo de la historia, el poder a menudo ha estado vinculado a la corrupción. Hemos visto innumerables líderes que, una vez que obtienen las riendas, sucumben al ego, la codicia y la tiranía. Esta paradoja nos deja preguntándonos, ¿es el poder malvado o simplemente expone las peores partes de la naturaleza humana? Nietzsche argumentó que el poder en su forma más pura no se trata de dañar a otros. Se trata de superarse a uno mismo, de aspirar a la grandeza y de crear nuevos valores, no de sucumbir a las moralidades impuestas por la sociedad. Sin embargo, la brújula moral de la sociedad a menudo hace que el poder parezca corrupto. En un mundo donde se enaltece la virtud, el individuo que busca el poder a menudo es visto con sospecha. Pero, ¿y si esto es un malentendido? ¿Y si al rechazar la moralidad convencional y crear tus propias reglas, simplemente estás encarnando la forma más verdadera de vida, una que es cruda, sin filtros y sin disculpas? Nietzsche no veía la voluntad de poder como un simple deseo de control sobre los demás. Era una fuerza interna, un impulso para vivir más plenamente, para explorar los límites de tu potencial. A la luz de esto, el poder se convierte en una búsqueda ética, una que te desafía a liberarte de las limitaciones sociales y a definir tu existencia en tus propios términos. Pero, ¿significa esto que todos los que buscan poder son virtuosos? No necesariamente. El camino hacia el poder puede ser una espada de doble filo, llevando a uno ya sea hacia la iluminación o hacia la destrucción. La diferencia radica en la intención. ¿Es la búsqueda del poder un medio para imponer tu voluntad sobre los demás? ¿O es un proceso de superación personal, de crear una realidad que se alinea con tus más altas aspiraciones? Entonces, ¿es el poder malvado? No inherentemente, es una herramienta, una que, cuando la maneja una persona con integridad, puede llevar a una grandeza inimaginable. Pero cuando se usa para el beneficio egoísta o para oprimir a otros, revela los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El desafío de Nietzsche para nosotros es repensar el poder, no como algo a temer, sino como algo a dominar a través de la disciplina, la fuerza y un compromiso inquebrantable para convertirnos en más de lo que somos hoy. Si esta exploración del poder y el éxito te ha hecho reflexionar,
desafiado tus suposiciones y despertado una curiosidad más profunda sobre la vida y la filosofía, asegúrate de suscribirte a Elegidos Manifestando. No olvides dar like al video, compartirlo con aquellos que necesitan escuchar esta verdad, y mantenerte atento para nuevos contenidos cada día. Juntos, continuemos el viaje hacia la comprensión, el crecimiento y la búsqueda de una vida más poderosa.